Vamos a comenzar hablando de lo que ha sido una nueva incautación de un buque petrolero de la flota fantasma presumiblemente rusa por parte de los Estados Unidos. Esta acción se desarrolló en aguas del Océano Índico. Exactamente, sí. Y es un buque que estaba siendo rastreado ya desde hacía varios días, según indicó el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Lo señalan por sus vínculos con Venezuela y por haber violado sanciones internacionales. Recordemos que la decisión de los Estados Unidos de bloquear el comercio del petróleo ilegal, sobre todo en la vinculación que esos buques podrían llegar a tener con Venezuela, sigue vigente. Más allá de la captura de Nicolás Maduro, de esta nueva relación que Estados Unidos ha entablado con el gobierno ahora de Delcy Rodríguez y la reactivación en marcha de la industria petrolera venezolana. De eso vamos a hablar incluso en instantes con lo que va a ser la visita del secretario de Energía de los Estados Unidos a Venezuela. Los bloqueos siguen vigentes y por eso este tipo de acciones. Se presume entonces que es un barco que navegó por las aguas del Caribe, que pudo salir de esa zona como consecuencia de apagar los equipos de transmisión, una metodología habitual en este tipo de embarcaciones y sobre todo de los buques que forman parte de la flota fantasma. En este caso puntual, Ornella, el buque tenía o estaba registrado a nombre de una empresa de Hong Kong. Exactamente, y vos hablabas recién de este bloqueo impuesto por parte de los Estados Unidos y la llamada cuarentena, ¿no?, que aplica el país norteamericano desde diciembre del año pasado, que según indicó el Departamento de Guerra fue violado por este buque que estaba siendo rastreado ya desde hace varios días. Y lo que indican es que esta cuarentena existe para los buques que están sancionados y que no pueden entrar ni salir. En un comunicado, el Departamento de Guerra lo que especificó es que el llamado Aquila 2 operaba en desacato a los límites de la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados. Ninguna otra nación en el planeta tiene la capacidad de imponer su voluntad en cualquier ámbito, por tierra, mar o aire. Nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán y les harán justicia. Recordemos que hay todo un comercio en el mundo que navega con petróleo que es sancionado, por eso ese petróleo se vende en el mercado a un precio diferencial. Durante mucho tiempo, muchos años, Venezuela, que estaba sancionado por los Estados Unidos, lo que hacía era vender ese petróleo a través de estas flotas fantasmas, con barcos iraníes, con buques de procedencia rusa, pero cuya bandera era de otras nacionalidades, a los efectos de mitigar su situación interna, poder sacar el petróleo, pero lo tenía que hacer a precios diferenciales. Esto es lo que de alguna manera vino a cortar el gobierno de los Estados Unidos con sus acciones, y hoy estamos observando una de ellas que se produjo de todas maneras lejos de la zona de influencia del Mar Caribe, de las cercanías de Venezuela, pero con la presunción de que ese buque ya había operado en esas aguas y había trasladado el petróleo venezolano como de esa región. Les mencionaba hace instantes nada más el nombre de Chris Wright, que es el secretario de Energía de los Estados Unidos, que va a visitar Venezuela. Exactamente, no precisó fecha, lo hizo, allí lo estamos viendo en las imágenes, en una entrevista que brindó en las últimas horas, pero dijo que estará presente allí en Venezuela. Recordemos que, bueno, esto sucede, el primer encuentro de estas características sin visitar Venezuela, pero sí reuniéndose de esta manera, sucedió cuando el presidente de los Estados Unidos se juntó con los líderes, los principales ejecutivos de las compañías petroleras. Claro, porque este hombre es el que tiene a su cargo la cartera del ámbito en el que hoy básicamente se discuten las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos, que es la energía, el petróleo, no solo el petróleo, también el gas. Días atrás, Venezuela anunció su primer envío de gas natural licuado, aunque no especificó la procedencia, sí, pero no el destino específico de esa embarcación. Por eso Bright va a viajar a Venezuela y ha hecho una consideración sobre las capacidades de PDVSA, ¿no?, que ha sido una empresa muy activa, una empresa que marcó el rumbo en su momento. Esto sucedió, dice Wright, hace 30 años atrás. Después ha caído en la decadencia de lo que ha sido el régimen venezolano, que luego de las estatizaciones y de haber realizado claramente
populismo con el petróleo en tiempos de abundancia petrolera y de altos precios del crudo a nivel internacional. Ha habido muy poca inversión para que la petrolera estatal se siga desarrollando hasta llegar a estos tiempos donde los barriles diarios de Venezuela han caído a mínimos en su historia. Y seguramente uno de los temas centrales en esta discusión, en dicha reunión, la que mantendrá con la presidenta encargada Delcy Rodríguez allí en Venezuela, será también la reforma de la ley de hidrocarburos, ¿no?, que se impulsó hace algunas semanas nada más, tras la caída del expresidente venezolano, que abre las puertas a la inversión extranjera allí en Venezuela. Sin dudas va a ser una visita como la de un vedor, observando si se van dando los pasos que se ha comprometido Venezuela con los Estados Unidos para reactivar la industria petrolera y sobre todo darle garantías a las empresas, no solo de los Estados Unidos, sino a las principales empresas mundiales del rubro petrolero, a que vuelvan a invertir en Venezuela con la lógica seguridad jurídica que se necesita para estos casos. La seguridad jurídica, Ornella, que empezó una vez más a tambalear a partir de un episodio que se dio entre el día de ayer y las primeras horas de este lunes, y estamos hablando ya no de energía, sino de la justicia venezolana y las excarcelaciones de los presos políticos. Bueno, en el día de ayer Juan Pablo Guanipa había sido excarcelado. Estamos hablando de uno de los principales líderes de la oposición, que fue liberado en el marco de estas excarcelaciones que se están dando allí en Venezuela, en distintos sitios, ¿no?, de prisión, en muchos casos en el Helicoide. Pero hoy el Ministerio Público revocó esa excarcelación. Sí, recordemos que Juan Pablo Guanipa había sido en su momento atrapado o encarcelado luego de lo que fueron las elecciones o la convocatoria de elecciones regionales el año pasado en Venezuela. Él era gobernador de Zulia. Su hijo incluso habló con Canal 26 hace 15 días atrás, contando la situación de su padre, sin tener muchas novedades de cuál era el estado de salud de él. Ayer, anoche mismo, en Reporte 26, dábamos la información de su liberación y de los alcances de su liberación que habían sido hasta celebrados por María Corina Machado. Guanipa es un hombre que no forma parte directamente del partido de María Corina Machado, pero sí es un aliado político de la principal referente opositora en Venezuela. Y hoy fue la propia María Corina Machado la que denunció, entre otros, lo que para ellos fue un secuestro de Guanipa, que luego la justicia venezolana da la información de que habían revocado su liberación. Pero en las primeras horas, tanto su hijo Ramón como los principales líderes de la oposición en Venezuela definieron esta detención como un verdadero secuestro del régimen. Sí, en esta denuncia lo que indicaron es que lo secuestraron hombres fuertemente armados vestidos de civil, lo interceptaron en una urbanización del este de Caracas y se lo llevaron por la fuerza. Esto es lo que indica, este es el relato que brindaron desde la oposición y también lo que indica María Corina Machado en esa denuncia. El episodio fue confirmado luego por la familia del dirigente, que ayer también había confirmado, la familia del mismo, la excarcelación. Vamos a compartir más información al respecto en la siguiente nota, con respecto a la detención ahora una vez más de Guanipa. El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa volvió a prisión tras menos de 12 horas en libertad. Este cercano aliado de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aprovechó su excarcelación para recorrer Caracas en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos. Yo estaba en una celda solo, completamente aislado. Sin embargo, ellos necesitaban dar fe de vida de mí. Entonces todos los días yo me tomaba fotos con el diario Últimas Noticias para que ellos vieran la fecha del diario y que yo estaba en buenas condiciones. Muchas veces me dejaron el diario y por eso me enteré de la visión del gobierno. Machado denunció su secuestro y poco después la fiscalía aclaró que se trató de un nuevo arresto por incumplimiento de las condiciones de su libertad que en parte le impide hablar públicamente de su caso. Guanipa era de los dirigentes opositores de mayor jerarquía que quedaba en prisión. Su salida de la cárcel anticipaba la aprobación de una ley de amnistía general el martes, que en teoría se traducirá en la liberación de todos los presos políticos.
La presidenta Delcy Rodríguez anunció el proceso poco después de heredar el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense. Otros dirigentes cercanos a Machado también fueron excarcelados. La ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, verificó 35 nuevas liberaciones el domingo. Según sus datos, van cerca de 400 desde el 8 de enero. Es la marcha